buenos días. Mi nombre es Shadia, soy bióloga de la Universidad de AFIT, actualmente estudiante de maestría de biociencias. Estamos acá con Mariana López. Mari, preséntate un poquito, cuéntanos quién eres. Bueno, hola, mi nombre es Mariana López, soy estudiante de biología de la Universidad de AFIT, estoy a punto de graduarme. Yo creo que eso es todo. Listo, bueno, entonces bienvenidos a este podcast, un capítulo más de Descubriendo el Microcosmos. Bueno, Mari ha trabajado con la metabolómica, ¿cierto? Un tema muy importante y en auge actualmente. Y para empezar esta conversación, quisiera saber qué te llevó a interesarte por el microbioma y el metaboloma intestinal. Ok, inicialmente, cuando yo empecé la carrera, en segundo semestre, tuvimos pues, la clase de microbiología y dentro de eso hubo un módulo que trabajamos que son todos los, la microbiología, la ecología microbiana, y dentro de eso pues tocamos el tema del microbioma intestinal y desde ese momento como que me llamó bastante la atención. Adicionalmente a eso, como que pues inicialmente cuando yo empecé a estudiar la carrera fue muy enfocado, muy basado también en mi diabetes, en por qué la padecí, de qué manera y cómo mejorar pues como el tratamiento de la misma, o yo veía como que las dificultades que existían en el mundo actual para el tratamiento de eso. Entonces como por ahí empecé como a encaminarme a decidir estudiar biología. Y cuando llegamos al tema de microbiomas, el profesor Nicolás Pinel pues como que desde mi interés me mandó un artículo donde empecé como a leer al respecto y la correlación tan grande que este tiene pues como con nuestra salud en general y nuestro impacto sistémico, y en ese momento pues me sentí muy enganchada. Trabajé un rato pues en microbioma desde otros enfoques y ya finalizando la carrera tuve la oportunidad pues de hablar con mi asesora, que es Laura Sierra, y con Lauris exploramos muchas alternativas de cómo podíamos dirigir pues mi trabajo de grado, y dentro de eso pues salió el metaboloma, que desde ese momento como que encontré ese amor y esa pasión tan grande en la ciencia basada en el metaboloma. Súper. ¿Y cómo tú, en palabras simples, puedes describir qué es el metaboloma intestinal y por qué es relevante, digamos, para la salud? Ok, digamos que el metaboloma lo que busca estudiar es el espacio químico. ¿Qué entendemos por espacio químico? Todas las moléculas pequeñas que hacen parte de ese ecosistema microbiano que tenemos pues, en nuestro intestino. Entonces, al fin y al cabo, lo más relevante cuando nosotros hablamos de metaboloma intestinal es entender ese fenotipo, porque efectivamente estas moléculas, estas especies químicas son las que van a tener esa correlación directa con nuestro organismo. Pues ahí están las bacterias, están los microorganismos, pero ellas lo que realmente van a hacer es producir ciertas moléculas químicas al igual que nosotros, y esas son las que realmente van a tener un impacto sobre nuestra salud y sobre todo nuestro organismo. Por eso es tan relevante hablar de metaboloma cuando nos referimos a microbioma, porque realmente acá estamos observando el fenotipo. Súper. Bueno, ya entrando un poquito más de cómo fue tu estudio, ¿cuál era el objetivo principal de tu estudio y por qué era necesario hacerlo en Colombia? Listo. Entonces, inicialmente, como porque es la necesidad de hacerlo en Colombia, parte desde que, al igual que el microbioma, nosotros vamos a estar súper mediados como por las interacciones del espacio, y pues el hospedero va a tener esa interacción con el medio, y el medio va a modular ese microbioma, claro, y ese metaboloma pues como tal. Entonces, desde nuestra dieta, nuestros hábitos de consumo, nuestro ambiente, y eso es lo que nosotros también conocemos como el exposoma, va a ser súper relevante a la hora de nosotros hablar de metaboloma. Cuando nosotros pues vemos estudios extrapolados a otras poblaciones, no estamos considerando los mismos factores que es nuestra dieta, nuestra genética, nuestro clima, nuestro ecosistema, lo que nos rodea. Claro. Entonces realmente es súper importante hacer todo tipo de estudios basados en ecología microbiana y en microbioma intestinal, basados en una población que sea propia o autóctona nuestra, no extrapolar los datos desde otra parte. Para poder hacer comparaciones. Exacto. Y más porque estamos hablando de cuestiones muy precisas, muy de que van a estar muy influenciadas por el ambiente. Okay. No hablamos, por ejemplo, de metaboloma. Dentro del estudio, lo que queríamos hacer era hacer un ensayo preliminar y exploratorio para poder entender cómo podemos estudiar ese metaboloma y de qué manera podemos aplicarlo dentro de un modelo de negocio. Entonces, la idea era evaluar la prueba de tal manera en que veamos cómo nosotros podemos llevar a cabo desde Astrolab
el estudio del metaboloma y también poderlo integrarlo con diferentes fuentes ómicas. Entonces, por ejemplo, dentro de mi estudio trabajamos también con metagenómica y queremos ver cómo realmente existe una correlación tanto del metaboloma, el microbioma y el estado de salud de la persona. Listo. Acá justamente con esto tengo una pregunta y es cómo diseñaste esa prueba piloto para hacer como esa estandarización y por qué decides hacer ese contraste entre metaboloma y metagenómica. Listo. Bueno, entonces nosotros gran parte pues como de la estructuración del estudio lo hicimos basado también en la literatura que hemos leído y en diferentes estudios que se han hecho con el deseo de poder explorar un poquito más el metaboloma, porque hoy en día hablar de metabolómica sigue siendo un desafío muy grande y es algo todavía muy inexplorado. Sin embargo, pues por algo se tiene que empezar, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que decidimos fue estandarizar el método con el que se planea evaluar o utilizar la prueba. Entonces hicimos una evaluación de un método que nos permitía entonces poder llevar esta prueba a comercialmente. Sí. Entonces para ello evaluamos dos métodos de conservación. Uno es un líquido comercial que se distribuye y el otro fue etanol al 96%. Y con ambos decidimos evaluar cuál era como el perfil metabolómico y qué tan similares esos se veían a ciertos controles que se llaman gold standards, que normalmente son las muestras frescas y se llevan a criopreservación inmediatamente y no tienen ningún tipo de líquido de conservación. Porque es muy importante hablar de líquido de conservación cuando hablamos de metaboloma, porque hay demasiadas moléculas volátiles o siguen sucediendo procesos fermentativos después de la defecación. Entonces es muy importante asegurar que si vamos a recolectar el metaboloma lo podamos tener de la manera más prístina posible o menos... Claro, más intacta. Sí, lo más similar a como sucede después de que sucede la defecación. Súper. Entonces, bueno, al inicio mencionabas que compararon dos líquidos de preservación, ¿cierto? ¿Es cierto que no hubo diferencias como entre ambos? ¿Hay uno que funciona más que otro? Digamos que fue relevante para la estandarización o no. No, la verdad nos dimos cuenta que ambos líquidos conservan exactamente los perfiles del metaboloma y lo cual fue bastante beneficioso. Nosotros lo que vimos es que la variabilidad que encontramos dentro de las pruebas que realizamos son más bien la variabilidad interindividual que proporciona cada uno de los individuos. Y, bueno, anteriormente tú me has hecho una pregunta respecto a por qué decidimos correlacionar, y es que hoy en día cuando nosotros todo eso viene enfocado y lo queremos dirigir a algo que va mucho más allá, que es aplicarlo a medicina de precisión o específicamente nutrición de precisión. Entonces, en ese deseo de poder aplicarlo, nos estamos dando cuenta que eso hace parte pues, de todo este nuevo ámbito de la medicina personalizada. Y dentro de la medicina personalizada, uno de los objetivos más grandes es poder integrar todas las ciencias ómicas. Puesto que si nosotros podemos integrar, pues en este caso nosotros trabajamos con metagenómica, que es lo más conocido para trabajar con microbioma intestinal, y con metabolómica podemos entonces hacer terapias mucho más dirigidas, conocer mucho más a precisión cada individuo y evitar hacer suposiciones o generalizaciones grandes, sino poder entender desde la raíz qué es lo que está sucediendo, pues en ese momento, pues, y con eso proporcionar un mejor servicio. Súper. Bueno, ya hablando un poquito de la corte que analizaste y un poquito de los resultados que obtuviste, ¿qué tipo de metabolitos fueron los que predominaron y qué información nos dan esos metabolitos sobre la salud? Ok, dentro de lo que más logramos observar, nosotros hicimos dos análisis, uno en fase reversa, que pues es una columna, bueno, pues trabajamos con HPLC acoplado a masas, y entonces trabajamos con dos columnas, una de fase reversa y una de Hillick. Y dentro de ellas lo que vimos que más abunda, igual es muy importante mencionar que cuando nosotros estamos estudiando el metaboloma todavía hay un sesgo gigante, hay una gran cantidad de moléculas que aún no logramos identificar. También puede ser por el uso de las librerías que se emplean a la hora de hacer pues, el análisis computacional. Sin embargo, también vemos que todavía falta identificar mucho más qué es lo que hay dentro de ese microbioma intestinal. Dentro de lo que observamos, vimos una alta abundancia de esteroides y ácidos biliares, los cuales son muy relevantes y que participan, la microbiota está muy presente en ellos, secundarizarlos, no sé cómo decir esto, como en transformarlos y hacerlos provechosos pues como para el cuerpo humano.
También encontramos muchos ácidos grasos de cadena corta y de cadena larga. También encontramos muchos monoterpenoides, esquiterpenoides. Encontramos también muchos aminoácidos, dipéptidos, purinas. Y también nos llamó mucho la atención haber encontrado, por ejemplo, derivados del triptófano, GABAs, espermidinas, que también son metabolitos que nos llaman bastante la atención a la hora de nosotros hablar de salud mental, de anti-envejecimiento, entre otras cuestiones que nos llaman bastante la atención, si nosotros pues como que basado en el enfoque que nosotros queremos llevar el estudio. Adicionalmente a eso, vimos algo que nos llamó bastante la atención, es la presencia de bastantes compuestos xenobióticos o derivados del petróleo. Y eso también es como la evidencia de cómo nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida ha ido modificando también ese microbioma intestinal y que nos estamos encontrando con la presencia de muchos derivados de petróleo pues en nuestra dieta que nosotros ni siquiera las percibimos, pero ahí están. Ahí están. ¿Y cómo definirías tú, perdón, un xenobiótico? Un xenobiótico es algo que no es de naturaleza, pues como que no se produce naturalmente en la naturaleza. Sí, valga la redundancia. Hay una incidencia humana en el proceso de la realización pues como de ese compuesto y normalmente son productos derivados del petróleo o son solventes o ese tipo de cosas. Súper. Bueno, ¿hubo algo, digamos, en los resultados que te sorprendiera al momento de comparar esos metabolitos que encontraron y los microorganismos presentes? Digamos que entonces contraste esa comparación entre metabolómica y metagenómica. Bueno, afortunadamente lo que logramos encontrar, nosotros hicimos 3 análisis que quisimos como poder observar de manera macroscópica, pues como global, y fue poder estudiar esa microbiota, pues cómo se ve metagenómicamente pues ese microbioma intestinal, el análisis del microbioma intestinal desde el lado metabolómico y también hicimos un análisis de rutas metabólicas asociadas a esa microbiota intestinal. Y lo que nos dimos cuenta es que realmente sí hay una correlación. Sí. Vemos que las rutas que están asociadas a las rutas metabólicas que están asociadas a estos grupos metagenómicos, evidentemente pues como que sí tienen correlación de que hay una microbiota sana, saludable y que ellos realizan diferentes procesos que son vitales como para el mantenimiento de esa microbiota, así como también para la producción de metabolitos importantes. Y también vemos que los microorganismos que ahí encontramos dentro de la literatura se correlacionan muy bien con lo que vemos dentro de ese microbioma intestinal. Obviamente es importante y para eso también como que se llega a ver una unión y una correlación, que fue lo que nosotros logramos medianamente desarrollar, que es poder entender cómo ese microbioma y ese metaboloma se correlacionan entre sí, y realmente sí vemos correlaciones. Sin embargo, pues como que aún esto es algo muy nuevo, poder integrar todas las ciencias ómicas dentro de un estudio y de microbioma intestinal todavía sigue siendo un reto muy grande. Claro. Entonces, poder afirmar ese tipo de cosas inmediatamente no se puede, pero nos muestra que hay un alcance muy grande y que hay mucho todavía que se puede trabajar para construir y llegar a conclusiones mucho más asertivas al respecto. Súper. Digamos que de estas correlaciones que mencionas que sí encontraron, ¿cuáles fueron las más relevantes? Bueno, hay unas, en general predominaron mucho las correlaciones negativas, pues como inversamente proporcionales. Okay. Sin embargo, hubo 2 que a mí me parece que llaman bastante la atención y que están bien, pues como que se han ido documentando un poco más dentro de la literatura. La primera es la correlación que existió entre los polietilenglicol, que son unos derivados, unos xenobióticos derivados del petróleo, y el género Roseuria. Y vemos que hay una correlación negativa. Okay. Dentro de Roseuria lo que nosotros vemos es que son súper importantes para la producción de ácidos grasos de cadena corta y son excelentes indicadores de una buena microbiota intestinal. Pero entonces al aumentar esos niveles de polietilenglicol vemos que hay una disminución en esas poblaciones. Y eso se correlaciona muy bien con lo que hemos visto en la literatura, que todos estos xenobióticos y entre ellos pues estos polietilenglicol son disruptores endocrinos y que del mismo modo tienen pues afectan de manera negativa esa microbiota intestinal. Entonces es algo que, por ejemplo, se correlaciona muy bien y es algo que nosotros observamos, que vimos una alta abundancia de estos compuestos químicos y que realmente nos llama bastante la atención como poder explorar un poco más de este tema, porque es algo que se está volviendo
una necesidad poder entender mucho mejor en la sociedad. Y por otro lado, vimos que hay un grupo que se llama el UCG002 con los ácidos grasos esterificados, y ahí encontramos una correlación positiva significativa, lo cual se correlaciona súper bien con la literatura de este grupo, que está muy asociado a la producción de estos ácidos grasos y también a la presencia pues como de los mismos, y es un indicativo de una buena microbiota intestinal. Listo. Respecto a eso que mencionas, como bueno, yo puedo decir que estas personas tenían un perfil saludable de lo que era esa microbiota. Con los voluntarios de tu estudio, ¿qué pudiste, digamos, sacar conclusiones de estas personas son sanas? Perdón, estas personas tienen más una tendencia a la inflamación o tienen una tendencia a tener una disbiosis. Digamos que qué conclusiones puedes sacar de esos cuatro voluntarios? Bueno, trabajamos con 10 voluntarios. Perdón, 10. Dentro de los 10 voluntarios logramos observar que efectivamente todos se correlacionan pues como las diferentes pruebas se correlacionan entre sí, y todos presentaron una microbiota medianamente, un microbioma medianamente saludable. Okay. Obviamente sabemos que hizo falta como poder robustecer un poquito más, digamos, SN, así como también hacer un poco de pruebas, por ejemplo, perfiles lipídicos, análisis de sangre, que nos permitan como correlacionar mucho más esta información, pero basados en, por ejemplo, las encuestas que les hicieron de el estilo de vida a cada uno de los voluntarios y los resultados obtenidos, vemos que son personas saludables. Yo como que dentro de lo que logré observar, esta es mi perspectiva personal, es que nosotros no somos pues únicamente algo que alberga microorganismos, somos personas mucho más complejas, tenemos muchos procesos y todos vivimos nuestro día a día, entonces podemos ver que algunos de ellos tenían niveles de estrés altos, o que no se están sintiendo de la mejor manera, o que puede que no se alimenten de manera pues impecable todo el tiempo, pero sí vimos que hay una tendencia a que sean microbiomas saludables. Y eso también nos demuestra la resiliencia del mismo, de que a pesar de que somos seres como del siglo XXI, que tenemos un montón de cosas y que suceden un montón de cosas en nuestro día a día, pues nuestra microbiota realmente sí es capaz de sobrellevar y mantenerse medianamente saludable. Súper. Bueno, digamos que en toda esta metodología que pudiste estandarizar, ¿cierto? ¿Cómo ves tú la aplicación de esta metodología para decir esto va 100% a una nutrición de precisión? Listo. Dentro de lo que nosotros logramos hacer para esta parte del estudio, es poder entender cómo podemos estandarizar esa prueba y cómo podemos llevar esa prueba al mercado. Ya vimos que es posible llegando ciertos lineamientos en consideración. Lo que sigue más allá, y es esos retos que hacen parte de poder estudiar y trabajar con metabolómica, es aplicarlo con metabolómica dirigida y poder uno tener unos metabolitos claves que podamos medir, y a partir de unos niveles estandarizados de que eso muestra salud, enfermedad, etc., poder determinar cómo se encuentran esos niveles en los diferentes voluntarios, pacientes o personas que se quieran hacer la prueba, y a partir de eso nosotros poder hacer pues como determinar el estado de salud de esa persona basándonos en cierta patología o en cierta condición de salud. ¿Qué sucede? Hoy en día nosotros no podemos, y lo más importante acá es como que se busca entonces establecer biomarcadores. Okay. Un biomarcador es cualquier como metabolito, analito, pues como propiedad físico-química que nosotros podamos medir y comparar para poder determinar un estado de salud, enfermedad, bienestar, qué tan efectivo está haciendo un tratamiento o no. Entonces dentro de esos biomarcadores encontramos los metabolitos. Nosotros como tal, en Colombia, aún sigue siendo muy difícil nosotros poder decir esto es un biomarcador, y nosotros vamos a crear un biomarcador, porque para eso se necesitan hacer estudios clínicos y poder llevar a cabo pues investigaciones mucho más grandes, pero la literatura ya hay algo que nos respalda y ya se han ido desarrollando diferentes biomarcadores, estableciendo diferentes biomarcadores, hay muchas bases de datos al respecto que pueden ser tomados como insumo inicial para poder nosotros aplicar esto dentro de Colombia. Claro. Y desde ese punto y poder entenderlo y aplicar esos biomarcadores con metabolómica dirigida es la clave para poder aplicar la nutrición de precisión. Súper. Ahora que mencionas lo del panel, pues como de los metabolitos, digamos que esos biomarcadores, tú realizaste un panel de 40 metabolitos. ¿Cómo estos se pueden aplicar? ¿Cuál es, digamos, esa perspectiva futuro con este panel de metabolitos?
como aplicados a esta población colombiana? Sí, bueno, dentro del panel lo que quisimos fue enfocarlo mucho a tres grupos como de patologías o de condiciones de salud, basados mucho en salud mental o enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiometabólicas y en enfermedades como gastrointestinales, que son pues como lo que más encontramos y estamos trabajando con microbioma intestinal. Claro. De lo que logramos observar es que tenemos un grupo, pues como estos metabolitos los podemos agrupar en diferentes categorías y también cada uno de los metabolitos nos va a ir como indicando cuál es el estado de salud de la persona. Entonces vemos que hay ciertos metabolitos que van a ser proinflamatorios, antiinflamatorios. Vemos también en la literatura y también de las bases de datos de biomarcadores que este metabolito en específico es súper buen indicativo para, no sé, diabetes, hipertensión, obesidad. Algo que sucede mucho en la ciencia es que información abunda por montones. Claro. Y entonces es súper importante. Y algunas contradictorias. Y algunas contradictorias, totalmente. Entonces como que es súper importante que si nosotros queremos desarrollar un producto podamos como enfocar las cosas y no agarrar de todas partes, sino que poder decir, basado en esto, podemos afirmar que efectivamente este metabolito nos sirve para hacer una determinación del estado de salud como biomarcador. Patología. Exacto. Entonces lo que nos permite también este panel es también establecer esos 40 metabolitos que pues en un futuro queremos expandir a muchos más metabolitos, podamos medir específicamente y poder entregar el informe que sea bastante revelador pues como de lo que nos está queriendo decir y que efectivamente no todas las moléculas las podemos medir, claro. Para no todas las moléculas existen estándares, entonces estos 40 también nos permite como esto lo podemos medir y sabemos que lo podemos medir. Súper. Así como para ir cerrando, quisiera saber cuál piensas tú que es el aporte que tiene este trabajo frente al desarrollo, digamos, de estas nuevas metodologías o de estos nuevos productos que se pueden lanzar al mercado, como es Biomatest Plus. Listo. Yo digo que primero lo más importante es entender que trabajar con metaboloma nos va a abrir un mundo mucho más grande y nos permite tener como acciones mucho más dirigidas, puesto que estamos entendiendo pues el metaboloma, el fenotipo, perdón. Y adicionalmente a eso es entender que, por ejemplo, Astrolab y todo el enfoque de Astrolab es muy basado pues en esa medicina de precisión o poder hacer como tratamientos mucho más personalizados y poder ayudarte pues a que tengas un mejor bienestar, ¿cierto? Entonces lo que permite realmente Biomatest Plus es poder integrar todas estas ciencias y poderte conocer o poder conocer a la persona súper bien y poder nosotros poder establecer como relaciones y correlaciones con tu salud, cómo te alimentas, cómo vives, cómo vas en tu día a día, que esto es lo que nos está mostrando más que todo es el metaboloma, es eso, porque el metaboloma cambia constantemente. Es cambiante, claro. Entonces, si nosotros logramos entender qué es lo que tú estás haciendo o qué es lo que está pasando en tu día a día y cómo esto químicamente después va a afectar tu salud sistémica, entonces con eso nosotros podemos hacer mucho más y tenemos muchos más insumos demasiada información para poder ayudarte. Entonces, yo creo que eso es lo más valioso, que obviamente sigue siendo algo muy nuevo, hablar de esto en Colombia sigue siendo algo todavía un poquito utópico y que todavía siempre van a haber cosas que se pueden mejorar y siempre van a hacer cosas que se pueden pues hacer mucho mejor, mucho más completos, mucho más bueno, pero de un punto tenemos que partir y empezar desde eso es algo muy valioso y muy grande. Súper. Ahora que mencionas eso, ¿cuáles crees tú que son esas limitaciones que hay en Colombia para desarrollar ese tipo de tecnologías? Ok. Yo digo que un reto muy grande, y como los mencioné, es como poder establecer esos biomarcadores y también algo que se habla mucho en metabolómica, que son esos metabolotipos, que probablemente nuestro metabolotipo sea muy diferente al que encontremos en Estados Unidos, en Europa, que es donde más se estudia eso. Y para eso se necesitan cohortes gigantes, un presupuesto gigante, poder hacer estudios ilimitado prácticamente, hacer estudios por ahí con 600 voluntarios para poder establecer, digamos, un biomarcador nada estudios más. Clínicos, unos estudios clínicos muy abundantes, validados, muy precisos. Claro. Y eso sigue siendo una dificultad que no solo se presenta en Colombia, en el resto del mundo. Hacer un estudio clínico hoy en día es un reto muy grande y cada vez hay maneras de que la ciencia busca robustecerlo, no tiene nada de malo, pero cada vez aumenta más el costo y la manera de hacerlo. Entonces eso yo siento que es una dificultad muy grande. Sin embargo, a medida de que vayamos mejorando y conociendo un poquito más las capacidades que hay dentro de Colombia y poder como
dentro de las capacidades que nosotros tenemos, trabajar e ir entendiendo eso, va a Vamos a ser ir mucho abriendo más fácil, puertas, vamos a ir abriendo abriendo camino, total. totalmente. Listo, y por último quisiera saber qué mensaje te gustaría dejar sobre el futuro, digamos, de la ciencia, de la metabolómica, de todos esos avances tecnológicos en la nutrición personalizada, la medicina personalizada, nutrición de precisión. Bueno, yo creo que más allá de la metabolómica en específico, es como todo el concepto de microbioma intestinal. A mí me parece demasiado valioso que uno se empiece a dar cuenta que realmente uno es lo que come. Así es. Y que así como decía Hipócrates, pues todas las enfermedades nacen del intestino, que realmente lo que nosotros hacemos, consumimos y cómo vivimos nuestra vida realmente van a tener un impacto y una influencia gigante en nuestra salud. Y no solo va desde que me caiga bien o no la comida, es cómo te levantas en la mañana, qué tan feliz estás, ¿Qué suplementos consumes? Sí, Algo que ya te qué tan ansioso estás, que si no estás ansioso, que si en un futuro quieres padecer de hipertensión, diabetes, pues como todo eso se resume en que hay que cuidar de nuestra microbiota. Así es. Y a mí eso me parece lo más impresionante del mundo, que al final todo sí está muy conectado y que hay muchas cosas que uno puede hacer desde lo personal para poder tener una mejor vida y pues poder envejecer bien, entre otras cosas. Súper, Mari, muchísimas gracias, Gracias a ti, por Shadi, presentarnos tu trabajo de grado. Y bueno, seguiremos atentas a dónde podemos leer más sobre la investigación, dónde podemos ir más a fondo y cómo va creciendo, digamos, este producto de Biomates Plus en el mercado. Gracias.